Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy nos trasladamos al 11 de diciembre del año 1988 cuando Vishy Anand cumplió 19 años. Disputaba un torneo en Italia y jugaba con piezas negras, con piezas blancas, también muy jovencito, de esa misma edad aproximadamente, estaba Vasily Ivanchuk. Decir del torneo Regia Emilio que era un torneo bastante importante en la época y década de los 80 y de los 90. Además tenía bastante solera y tradición histórica y jugadores como el propio Anand Ivanchuk lo jugaban, además de Kasparov, entre otros. Para aquellos que os guste jugar la defensa Petrov o también para evitar que os la hagan, creo que es una partida muy instructiva y vamos a ver cómo empieza. Con blancas Ivanchuk y sale con E4, E5, caballo F3, caballo F6, planteándose la defensa Petrov y tras caballo por E5 entramos en la variante clásica. D6 para expulsar al caballo y este se retrasa nuevamente a F3. Posteriormente, caballo por E4, D4, ganando espacio en el centro y además permitiendo el desarrollo de ambos alfiles, y D5 por parte de las negras para reforzar el caballo que ya está situado en una buena posición en E4. Alfil D3, alfil E7, enroque en corto por parte de Ivanchuk y caballo C6, nueva jugada de desarrollo por parte de Anand. Posteriormente se juega torre E1, alfil G4, clavando al caballo de F3 y posteriormente C3, reforzando la defensa del peón de D4, ya que en caso de que las negras capturasen el caballo de F3, pues el peón de D4 se quedaría sin defensa. F5 por parte de Anand para reforzar las piezas menores que tiene adelantadas y dama B3 por parte de Ivanchuk, no para capturar el peón de B7 que está sin defender, sino para quitarse de la clavada de D1. Dama D6 por parte de Anand para permitir también no solamente el enroque en corto, sino en largo, y aquí las blancas jugaron caballo F de 2. No obstante, vamos a ver rápidamente qué hubiese pasado si aquí Ivanchuk o las blancas capturan el peón de B7 y las negras podrían responder con un torre B8, la dama se tiene que retirar a A6 y entonces se puede capturar el caballo con el alfil en F3. Posteriormente y tras la recaptura vendría un dama G6 haciendo un jaque y fijaros ya qué estructura tienen las blancas en la defensa del rey. Por lo tanto, no es nada aconsejable capturar ese peón. Ivanchuk no lo hizo y realizó la jugada caballo F de 2, no para atacar al caballo de E4, sino para de alguna manera obligarle a que este caballo pues capturase en D2. Lo vamos a ver a continuación. Mientras tanto se jugó enroque en largo y F3, atacando tanto alfil como a caballo, y podríamos pensar que una de las jugadas podría ser este caballo por D2, además está atacando la dama en B3, por lo tanto tras alfil por D2, este alfil que está atacado se puede retirar a H5. El problema para las negras es que ahora las blancas pueden jugar este alfil por F5, ganar un peón y tras la retirada del rey a B8 la torre se puede activar en E6, atacando la dama. Por lo tanto, tienen un peón menos y por otro lado han pasado a estar en una posición que han perdido la iniciativa. No obstante, esto no pasa en la partida y la jugada que hace Anand es alfil H4, permitiendo que le puedan capturar una de las dos piezas, y por otro lado, como vemos, este alfil de H4 ataca a esta torre de E1. Podríamos pensar jugar un G3 para defenderlo, pero tras el sacrificio de alfil en G3, H por G3 y las blancas han perdido la partida. Dama por G3, jaque. Si el rey viene a F2, el mate será con la dama en F2, y si el rey se va a H1, el mate será con el caballo en F2. Por lo tanto, no es aconsejable ni mucho menos jugar este G3, y lo que hizo aquí Ivanchuk fue retirar con la torre a F1. Posteriormente se juega alfil H3 por parte de Anand y aquí podríamos pensar por qué no capturar con el caballo nuevamente
vendría prácticamente la misma línea. Tras alfil por D2 y haber capturado previamente el caballo de D2, este alfil le da tiempo a retirarse, pero nuevamente está perdiendo un peón las negras. Por lo tanto, nuevamente quitamos esta posibilidad por parte de las negras, y en caso de jugar un alfil H5, las blancas capturarían el caballo y tras F por E4, generando así un peón pasado y bastante peligroso, las blancas aquí podrían entregar la pieza ganada y tras D por E4 se recupera con el alfil el peón en E4. Nuevamente las blancas tienen una posición saneada y un peón de ventaja. Por lo tanto, en esta posición no sería posible hacer este caballo por D2 que hemos visto, ni tampoco este alfil H5. Es por eso que Anand hace este alfil H3, y aquí vamos a ver qué continuaciones tiene Ivanchuk. En la partida jugó dama C2, pero vamos a intentar capturar con el peón de F, ahora a ver qué pasa para las blancas, el caballo de E4. Pues bien, aquí las negras no pueden o no deben capturar primero, ya que vendría directamente dama G6, como vemos, con opciones de mate en G2, y tras la defensa de la torre en F2 vendría alfil por F2 jaque. El rey tiene que capturar y posteriormente dama por G2. El rey prácticamente está vendido, y tras retirarse a E1 ahora es cuando se abre la columna F para las torres. Aquí las blancas se podrían defender del ataque del peón sobre el alfil con alfil F1, y la dama vendría a G1, ya que este alfil quedaría clavado. Posteriormente las blancas jugarían dama D1 para traer la dama a la defensa. Una de las torres, por ejemplo la de D, ya puede venir aquí al ataque, y tras realizar un dama D2, aquí las negras, y siguiendo con esta línea, podrían jugar G4. La dama prácticamente se ha quedado sin sitios a donde ir y podría jugar este dama G2. Es aquí cuando vendría torre por F1, dama por F1, dama E3 y hay mate en la siguiente jugada con dama por E2. Por lo tanto, no sería aconsejable para las blancas hacer esta captura con el caballo, y vamos a ver qué pasaría un momentito si las blancas hacen G por H3. En esta posición nuevamente se incorpora la dama a G6 jaque, el rey se tiene que retirar a H1 y tras caballo F2 nuevo jaque se tiene que capturar el caballo con la torre, torre por F2, alfil por F2, ahora el mate es en G1 y para defenderlo podría venir la dama a D1. En esta ocasión podemos traer la torre de H a la columna abierta y como vemos pues estaría entrando con un jaque y tocando a la dama. En caso de querer defender con el caballo esta posición, nuevamente las blancas dejarían de defender el punto de G1 y la dama negra vendría para hacer el mate. Por lo tanto, en esta posición no se puede capturar el alfil de H3 y tampoco se puede capturar el caballo de E4. Es por eso, y como comentábamos, Ivanchuk juega dama C2 para posteriormente poder retirar el caballo y desde la dama que está en C2 poder defender el punto de G2. Mientras tanto, las negras juegan este dama G6, ahora estamos en la partida, caballo B3 para defender este punto y torre H F8. Aunque esta columna todavía no está abierta, seguramente que tiene más actividad que la columna donde se encontraba la torre, por eso Anand la movió a F8. Posteriormente aquí las blancas jugaron caballo A3 y vamos a ver una vez más por qué no pueden capturar el caballo que sigue estando amenazado en E4. F por E4 y tras F por E4, ahora sí las negras vuelven a atacar a este alfil. El problema es que este alfil no puede venir a esta casilla de 2, ya que la dama estaría sin defender o dejaría de defender este punto y sería objeto de mate por parte de la dama negra. Por lo tanto, este alfil debería retirarse a B5 y tras jugar una 6,
el alfil y siguiendo con una de las líneas, por supuesto, podría venir a A4 y aquí las negras no necesitarían ni siquiera hacer este B5 para atrapar al alfil, sino que directamente podrían jugar torre por F1 jaque, rey por F1, permite a la segunda torre entrar en juego y tras este jaque rey G1, alfil F2, jaque y como vemos este alfil nuevamente evita que la dama pues esté defendiendo este punto. Por lo tanto, aquí por seguir otra línea y para no perder la dama, vendría rey F1. Posteriormente, dama por G2 jaque, rey E2 y tras retirar el alfil a H4, nuevo jaque a la descubierta, el rey tiene dos opciones, venir a D1 y sería mate con la torre en F1 o si no, podría venir a E3, también hay mate con la torre en esta casilla o directamente también con el alfil en G5. Por lo tanto, no sería buena idea para las blancas jugar este F por E4 y siguiendo con la partida se juega caballo A3. Para esto las negras aprovechan Anand y juega su segunda torre, la coloca en la columna E, en este caso sí que está abierta y aquí viene el regalo de cumpleaños que Ivanchuk le dio a Anand, ya que jugó rey H1 y es una jugada perdedora. Las posibilidades que tenía aquí Ivanchuk serían una alfil F4 y analizando en el módulo hay ventaja incluso para las blancas de 2,5 puntos. Por lo tanto, la partida se tendría que seguir jugando, aunque realmente, como estamos viendo, el ataque está siendo muy feroz por parte de Anand. Y también aquí otra jugada posible sería F por E4. Y ahora sí que funcionaría esta jugada, ya que siguiendo esta línea, las negras si juegan F por E4 atacando el alfil, ahora las blancas pueden jugar torre por F8. Torre por F8, pero esto permite que este alfil de F1 ahora pueda defender y apoyar a la dama y defender ambos el punto de G2. Siguiendo con esta línea, si viene alfil F2, nuevamente la dama no defiende el punto de G2, por lo tanto, tras este jaque y tras ver el módulo, se juega dama por F2, torre por F2, rey por F2, todo ocurre en la misma casilla y aquí si contamos material, las negras tienen dama y peón contra caballo, alfil y torre, por lo tanto la partida tendría que seguir jugándose. Por la razón que fuese, Ivanchuk juega este rey H1 y aquí si queréis pausar el vídeo y pensad cómo Anand pudo hacer para ganar la partida, ya que aparte del error de Ivanchuk y quitando este error que hay, yo creo que es una partida muy interesante, darle una vuelta y ver cuál es la continuación ganadora. Pues bien, la jugada es caballo F2 jaque. Aquí las blancas tienen o están obligadas a capturar, ya que si no capturan, pues este punto estaría bloqueado y nuevamente vendría la dama en G2 a terminar la faena y por lo tanto tras torre por F2 se jugaría alfil por G2 y en esta posición Ivanchuk abandonó, ya que no hay posibilidad de evitar el mate y en caso de que las blancas aquí intenten capturar la torre, el alfil, en G2, vendría torre E1 jaque única, colocar la torre y se daría mate tanto con la torre como con la dama. Por otro lado, si no se captura este alfil y se juega rey G1, nuevamente vendría la torre a E1, nuevo jaque, se podría poner el alfil a modo de bloqueo, pero tras torre por F1, jaque, torre por F1 y alfil por F3, dando un jaque a la descubierta por parte de la dama. Todas las casillas están cubiertas, por lo tanto se puede colocar por parte de las blancas el alfil en G5 o bien la dama en G2, pero únicamente quedaría esta jugada para dar el mate. Por lo tanto, yo creo que es muy buena partida para tener conceptos sobre lo que es la defensa Petrov y poder aplicarlo en caso de que juguemos con las negras y que no nos lo hagan en caso de que juguemos con las blancas. Que tengáis un buen día y nos vemos en otro próximo vídeo. Un saludo. Chao.